Aquí estamos con el amigo Gabriel Mora y vamos a empezar un segmento acerca de los primeros días de los Carijona por aquí en el resguardo de Puerto Nari. Ahorita estamos en Miraflores, departamento del Guaviare, y estamos a la orilla del río Vaupés. Aquí podemos ver. Y ahora sí, buenas tardes, amigo Mora, ¿cómo se encuentra? Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre completo es Gabriel Orlando Mora, tengo 58 años. Yo soy oriundo de estas tierras, de la etnia Carijona, en cierta manera. Mi abuela fue Carijona, netamente Carijona, y mi papá fue un cabuco en la etnia Carijona. ¿Qué es un cabuco, hermano? Un cabuco es la mezcla de la sangre nativa con la sangre de las personas que han venido a colonizar estas tierras. Aquí les decimos cabuco. Por mis venas corre esa sangre, esa fuerte sangre, porque es una mezcla fuerte. Nosotros somos hartos, aquí somos cabucos hartísimos. Una de las razones por las cuales las etnias y las tribus se han ido perdiendo, que son las mezclas. Más adelante hablaríamos un poco de eso. Llevo toda mi vida en estas selvas. Me retiré cuando tuve que hacer algunos estudios por fuera del municipio, pero siempre he estado acá. Mi abuelo, Gabriel Mora Pamón, figura como el fundador de este pueblo. De Miraflores. De Miraflores, Guaviare. Y la entonces naciente en estas tierras, tribu Carijona. ¿Y qué año se fundó Miraflores? Estamos hablando de 1930 a 1935. O si la fecha exacta no la manejamos, pero sé que es según las memorias, recuerda que más o menos fue en estas fechas. Digo que fueron los fundadores porque al llegar mi abuelo a esas tierras convivió con una joven en ese entonces que era de la tribu Carijona. La presencia de mi abuelo obedecía en esas tierras porque venían a producir el caucho, a extraerlo de siringa y a producirlo. Había una empresa extranjera, una empresa mitad gringa, mitad francesa, se llamó la Ruber. Ellos necesitaban el producto, necesitaban el látex y se regaron por las selvas amazónicas en busca del caucho. Miraflores no fue la excepción. Aquí estuvieron. Mi abuelo tampoco fue la excepción de la bonanza emergente en ese entonces. Por aquí vino, se ubicó con doña Romelia, que fue mi abuela. Entre ambos convinieron en que iban a buscar los parientes de mi abuela. Fue así como se desplazaron hasta la Pedrera. De hecho, que estoy hablando sin fin de tiempo. Nuestro rozamiento en mis palabras y en el tiempo que nos permitimos para hacer la charla. Trajeron algunas familias y se ubicaron específicamente donde hoy es Miraflores. Se decía Yeral Mira Pore, que quiere decir un sitio lleno de flores hermosas. De ahí quedó el nombre de Miraflores. Ya existía ese nombre en este punto, sin embargo era un punto deshabitado. Era un punto que parecía que alguna vez algún transeúnte había talado algo de selva y miró el sitio muy bonito y lo dejó así. Aquí se ubicaron, aquí se ubicó las primeras familias carijonas en este sitio. Y más o menos aquí en el contexto de Miraflores, hoy en día, ¿en qué parte de Miraflores se sabe dónde fue eso? Sí, señor, sí. ¿Dónde fue eso? Específicamente la primera calle que coge de aquí para arriba. La calle del puerto, mejor dicho. El sitio no ha cambiado. De pronto la topografía del suelo ha cambiado mucho. El cauce del río ha cambiado mucho. No había tanta deforestación. Por lo tanto, sus orillas eran diferentes, eran planas. Parece que la topografía ha hecho cambiar algunas cosas. Pero el sitio sigue siendo el mismo sitio. Aquí se ubicaron. Aquí trazaron las primeras bases para lo que hoy se conoce como la pista de aterrizaje. Eso eran unos potreros. Las familias de las que hago referencia, luego de ubicarse en Miraflores, ubicaron río abajo. ¿Por qué? Buscando los sitios para extraer el caucho.
El caucho era un caucho natural, no era un caucho producido, por lo tanto había que buscarlo selva adentro. Entonces ubicaron la selva como tal, porque los árboles están bastante diseminados, no están muy separados, entonces había que buscarlos por toda la selva. Se ubicaron río abajo, unos en Las Perchas, otros abajo en un punto que hoy se llama, entonces se llamaba Pompeya, hoy se llama Piñalito, otros en Puerto Nare y otros en las bocas de los lagos del Dorado. Posteriormente el auge pasó, las cosas cambiaron mucho. ¿En qué año estamos hablando cuando ese segundo auge pasó? Yo soy de 1957 y ya en mi juventud no me tocó conocer la bonanza, me tocó conocer la faja de la bonanza. Entonces estaríamos hablando más o menos de 1960. Entonces ya estas tribus se ubicaron en lo que hoy es Puerto Nare y ahí están, ahí han convivido, ahí están estas mismas familias que trabajaron con mi papá, luego ya pudieron hacerse dueños de sus fundos, de sus tierras, y hubo un tiempo en que ellos mismos trabajaron su caucho. Vino una entidad a apoyar estos eventos, que fue en ese entonces la Caja Agraria. Desafortunadamente la Caja Agraria también colapsó, desconozco las razones, entonces las ayudas que habían murieron. La Ruber dejó de comprar el caucho mucho antes, lo siguió comprando la Caja Agraria, pero por la quiebra que tuvo la Caja Agraria, hoy Banco Agrario tengo entendido, entonces también bajaron los precios, bajó la economía, lo que quiere decir que Miraflores tuvo un tiempo de bastante precariedad, como siempre lo ha tenido. Entonces estamos en 1960, cuando pasa el boom del Ruber, la Ruber, y ya tú tienes ya 5 añitos, estás creciendo, y ya tu familia está localizada en Puerto Nare, ¿o cómo fue? Mi familia está ubicada en Puerto Nare, mi papá está en Puerto Nare, ya mi papá convive, de hecho. Nosotros somos, cuando sacaría cuenta, 1957, 3 hermanos mayores más, llevamos ya 2 años. Desde ahí para acá ya él convive con una señora de Cundinamarca. Mi mamá también apareció en estas tierras, presumo que de igual manera, buscando condiciones de vida, buscando un porvenir. Estas tierras tenían un futuro promisorio. Quienes vivieron en estas tierras y quienes llegaron a abrir brecha en estas inhóspitas tierras en ese entonces, pensaron que estaban encontrando ese futuro que habían soñado siempre para sus familias, el futuro pacífico, el futuro que les brindara una vida mejor. Aclara un poquito la historia de que tu mamita era carijona, ¿correcto? Tu abuela era carijona. Mi abuela era carijona. Por parte de tu papá. Por parte de mi papá. Ah, ya entiendo. ¿Y ella hasta cuándo? ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, yo vi morir a mi abuela. Ella murió ya muy viejita. Romelia Valencia. No recuerdo el año. ¿Y tu papi hablaba carijona y otros idiomas? Mi papá, por fortuna, pues él fue criado en la tribu. Pues él hablaba carijona, hablaba cubeo, hablaba tucano y dominaba algo, una mezcla de dialecto que se vivió como entre las fronteras con el Brasil, que se llamó Yeral. Era como una tribu, como una mezcla, como una jeringonza. Él dominaba hartos idiomas. Mi papá era invidente, olvidaba decirlo. Mi papá era invidente por un accidente que tuvo muy pequeño. Parece que en juegos, travesuras de niños, a alguien se le disparó una escopeta y a raíz de eso él quedó invidente desde los 7 años. Sin embargo, mi papá creció en estas tierras, fue productivo, pero su mismo impedimento físico necesariamente no podía estar a la altura de quienes tenían todas las atribuciones para laborar. Esa es más o menos, muy a grandes rasgos, la historia de la tribu carijona. Hoy en día, y de hecho que algunas entidades desafortunadamente no colombianas, hoy en día diría que es la colombiana, tuvieron que ver
que es una de las tribus en vía de extinción, una de las tribus que están a acabarse desde hace mucho tiempo. Lo habían observado algunos países como Alemania. Alemania envió unos antropólogos, estuvieron en La Pedrera, sé que estuvieron en La Pedrera y sé que estuvieron en Henares, porque en Henares vivieron en mi casa. ¿Cómo se llama ese antropólogo? Helmut Schindler. Ajá. El doctor Helmut Schindler vivía para una señora chilena, doña Minerva. Aquí tuvo unos hijos, llevaron los nombres de algunas de los carijonas de ese entonces que ya fallecieron, como Martín, como Marcelo, como Baldomero. Bueno, estos estudios los siguió realizando ya unos antropólogos colombianos. Por aquí estuvo un antropólogo, el doctor Camilo Roballo. Luego vino un discípulo del doctor Camilo Roballo, profesor Giovanni Méndez. Y se hicieron algunos estudios. Sé que existe como un diccionario y un compendio donde muestran la cultura, pero sobre todo la parte mitológica. La tribu carijona es rica en la parte mitológica. Yo me atrevo a decir que esa parte cantada, esa parte que cuando hacen las fiestas, que alegran, que animan, como cuando nosotros cantamos la ranchera en nuestras bohemias, en nuestras tomatas, yo me atrevo a decir que una de las tribus que tenía esa buena costumbre es la carijona. Ellos cantaban, estas personas recogieron estos datos, los tienen en unos libros que pues, desafortunadamente yo no los tengo, pero sé que no nos queda muy difícil conseguirlos. Bueno, señor Mora, vamos a hacer una pausa para que la subida del video no sea tan externa. Y pues seguiremos tomando el tema de los Carijona ya en Puerto Nare, más o menos despuesitos de los 1960. Se le agradece la colaboración, ¿no, señor Mora? Mucho gusto.